pueden ser únicos o pueden ser múltiples, asintomáticos, que pueden producir disfagia intermitente a sólidos. Se localiza frecuentemente en la unión escamo-cilíndrica del esófago y generalmente es solo de manejo médico. Puede estar también asociado a reflujo o a hernia hiatal. Otro tipo de tumor es el llamado síndrome de Plummer-Vinson, en el cual encontramos una asociación entre unas membranas esofágicas cervicales, ese esófago superior, que producen disfagia y anemia por deficiencia de fierro. El tratamiento es la corrección de la anemia y desaparecen las membranas. Otro tumor es el subepitelial, el leiomioma. Es el más común de los tumores benignos del esófago. Produce obstrucción. La mucosa es sana o puede estar también ulcerada dependiendo del tamaño del tumor. En este tipo de tumores no se recomienda la biopsia, sino que está indicada la exéresis quirúrgica. Se encuentran también papilomas que suelen ser pequeños y asintomáticos. Los quistes congénitos, en segundo lugar, después de los leiomiomas, y se encuentran en el tercio inferior. Los tumores mesenquimales, que son muy raros, y en general los tumores benignos no deben biopsiarse. Esto produciría hemorragias o adherencias a la mucosa y harían mucho más difícil la cirugía. El tratamiento del tumor benigno del esófago es la exéresis quirúrgica, que en casos de ser pequeños puede ser endoscópica. Ahora veamos los tumores que son más frecuentes en el esófago, que son los tumores malignos. Estos constituyen el tercer cáncer digestivo. Lamentablemente, su pronóstico es sombrío y su mortalidad es extremadamente alta. A la cabeza, histológicamente, se encuentra el cáncer epidermoide en un 85% de los casos de cáncer de esófago. El adenocarcinoma, que es el tumor del tercio inferior, a pesar de ello está en aumento. Como factores de riesgo del cáncer de esófago podemos mencionar factor de riesgo para el cáncer epidermoide es el tabaco y el alcohol. A diferencia, el factor de riesgo para el adenocarcinoma es la enfermedad por reflujo, el esófago de Barrett, la calasia, las bebidas calientes, la obesidad, también el tabaco, el alcohol, las nitrosaminas y también la mala higiene dental. Importante factor de riesgo para adenocarcinoma de esófago lo constituye el esófago de Barrett. Este es una metaplasia escamocolumnar que se va a producir a nivel de la unión cardioesofágica. Esta metaplasia va a conducir posteriormente en la evolución a displasia y posteriormente al adenocarcinoma. A la endoscopía podemos observar estas placas blanquecinas a nivel de la unión cardioesofágica. En cuanto a la frecuencia de tumores, el carcinoma escamoso es más frecuente a nivel del tercio medio, una frecuencia de 50%. En segundo lugar, en el tercio inferior en 30% y en 20% en el tercio superior. Si consideramos la frecuencia total de tumores, ya sea escamoso como adenocarcinoma, el cáncer de esófago asienta más frecuentemente en el tercio distal, porque aquí estamos sumando el escamoso más el adenocarcinoma.
si tuviéramos una pregunta, ¿en qué porción del esófago es más frecuente el cáncer? La respuesta será en el tercio inferior. Si la respuesta es de diferente forma, donde asienta con mayor frecuencia el carcinoma escamoso, este será en el tercio medio. En cuanto a la clínica, el síntoma revelador más frecuente es la disfagia, que está presente en 80% de los casos de cáncer de esófago. Se instala de manera progresiva, primero a sólidos y luego a líquidos. En promedio, el tiempo entre el inicio de la disfagia y el diagnóstico es de 3 meses. Posteriormente a la afagia, se hará evidente por una hipercialorrea, regurgitaciones acompañadas de mal aliento, halitosis, un olor fétido que es secundario al éxtasis alimentario. Las complicaciones locales se evidencian por disfonía en caso de parálisis recurrencial. Así también podemos encontrar tos que puede complicarse con sobreinfecciones brónquicas, bronquitis, en casos de fístulas esófago-brónquica, hemorragia digestiva alta, hipercalcemia como síndrome paraneoplásico lo vamos a apreciar en 16 a 35-38% de casos, así como también la pérdida de peso. Subrayamos aquí la pérdida de peso porque este es un parámetro simple y esencial. Es un factor pronóstico independiente del estadio del tumor. ¿Qué quiere decir? Una pérdida de peso de 10 a 15% del peso total representa una contraindicación para la cirugía. Para el diagnóstico del cáncer de esófago se utiliza la endoscopía y la biopsia, la ecografía endoscópica, y para el estadiaje podemos tener la radiografía contrastada esófago-estómago, la tomografía, la broncoscopía y el estudio por radioisotópico del 18-fluoroglucosa. La endoscopía digestiva alta va a permitir describir el aspecto macroscópico del tumor, de precisar la distancia entre las arcadas dentarias y el polo superior del tumor. Si el tumor es franqueable, el informe además debe describir la altura del tumor, el porcentaje de invasión circunferencial, la distancia entre las arcadas dentarias y el polo inferior del tumor y la distancia entre el cardias y el polo inferior. Además, la biopsia permite obtener la anatomía patológica que va a confirmar el diagnóstico, precisar el tipo histológico y su diferenciación. El examen de referencia para estadiaje de cáncer de esófago lo constituye la tomografía tóraco-abdominal contrastada con extensión cervical en los casos de tumores del tercio superior. Por otro lado, la ecoendoscopía precisa la infiltración tumoral y la invasión ganglionar. En este sentido, en cuanto a invasión ganglionar e infiltración, es superior a la tomografía para identificar profundidad, o sea, el T, y el compromiso ganglionar. El número de ganglios comprometidos va a constituir un factor pronóstico importante. Esta ecografía endoscópica
puede elevar su superioridad diagnóstica al 93% si se asocia a una punción. La tomografía por emisión de positrones al 18-fluorodesoxiglucosa, que acá está mencionado, es el examen pretratamiento de referencia para búsqueda de metástasis en otros órganos. El tránsito es un estudio por imagen que puede ser bien reemplazado por la tomografía en cortes frontales y sagitales. En cuanto a la broncoscopía, esta va a buscar invasión traqueal o invasión brónquica por contigüidad, sobre todo en los tumores del tercio superior y del tercio medio. Veamos ahora el estadiaje del tumor. En el cáncer de esófago son indicadores de pronóstico la profundidad de penetración y la invasión ganglionar, que como mencioné es bien precisada por la ecoendoscopía. En cuanto al tumor, T llamamos TIS, es un T in situ, tumor in situ. T1 tenemos el T1M, tumor que invade la lámina propia. T1S, el tumor que invade la submucosa. El T2 es el tumor que avanza hasta la muscular. El T3 es el tumor que llega a la adventicia. Y el T4 es el tumor que invade estructuras adyacentes. En cuanto a los nódulos, el N, se consideran las metástasis a nódulos linfáticos y el M, la metástasis a distancia. Veamos el estadiaje en los estadios de 0 a 4. Estadio 0, cuando el tumor está in situ, ningún N, ninguna metástasis. Estadio 1, cuando el tumor está confinado a la mucosa o submucosa, este 1, sin compromiso ganglionar ni metástasis. El estadio 2A es cuando el tumor llega o a la muscular o a la adventicia, sin compromiso ganglionar o metastásico. El estadio 2B es el tumor que puede ser un T1, mucosa submucosa, o T2 muscular, acompañado de un N1, sin metástasis. El estadio 3 es el tumor que llega a la adventicia, con N1 sin metástasis. El estadio 4A es cualquier tumor, cualquier número de ganglios con M1 de adenopatía, que se llama una metástasis a una adenopatía. Y el estadio 4B es cualquier T, cualquier N y una metástasis a distancia. Hay que hacer algunas salvedades o excepciones. Para carcinoma epidermoide, N1 de esófago, diseminado a región cervical y a mediastino y ganglios perigástricos. Los ganglios linfáticos celíacos, en el caso de carcinoma epidermoide, se consideran M1. Para adenocarcinoma, el compromiso de ganglios celíacos se considera N1. Esta es una gran diferencia. Ganglio celíaco para epidermoide es metastásico. Ganglio celíaco para adenocarcinoma es nódulo linfático, N1.
podemos ver aún más el estadiaje de cáncer de esófago. El estadio 0 es un tumor in situ, como podemos observar en la imagen. El estadio 1 es un tumor mucoso o submucoso. El estadio 2A es un tumor que llega a la muscular o hasta la adventicia. O 2B, un tumor que puede ser en la mucosa submucosa, en la muscular, pero que ya llegó al ganglio linfático. El estadio 3 es un tumor que llega a la muscular adventicia, además con ganglio linfático. Y el estadio 4 es cualquier compromiso ganglionar, pero asociado a diseminación a órganos a distancia o a linfáticos a distancia. Acá podemos observar la cadena linfática es paralela al esófago. La cadena linfática, la principal vía de drenaje del cáncer de esófago es la diseminación linfática. Podemos observar una gran cadena ganglionar paralela al esófago, los ganglios celíacos también, sobre todo en los cánceres de tercio inferior, y los ganglios paraórticos o cervicales, yugulares en la parte del tercio superior. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de cáncer de esófago, el tratamiento de referencia es la cirugía, sobre todo en los estadios precoces. En el tratamiento locorregional se pueden aceptar varios tratamientos. Se acepta cirugía sola, quimio y radio definitiva o quimio y radio asociada a cirugía. No se ha puesto de acuerdo aún en saber cuál es la mejor vía de abordaje para el cáncer de esófago, y como tratamientos paliativos se describen las prótesis o la gastrostomía de alimentación. El tratamiento quirúrgico, la elección es la esófago-gastrectomía de Ivor-Lewis, o también llamada toracotomía derecha con laparotomía. Otros tipos de tratamientos son toracostomías izquierda con incisión toracoabdominal, laparotomía más cervicotomía. La reconstrucción de la cirugía del Ivor-Lewis es hacer un tubo de estómago para reconstruir el esófago que se ha resecado, o también puede ser una transposición de colon o en algunos casos una transposición de intestino. Quiere decir, a nivel de resección se reseca el tumor con el esófago, y a nivel de reconstrucción se puede reconstruir el esófago resecado con estómago, con colon o con intestino delgado. Acá podemos ver la esofaguectomía transtorácica o operación de Ivor-Lewis. Tiene dos incisiones, una lateral torácica y una laparotomía, en el cual hay que resecar el tumor vía torácica con todo el esófago comprometido y con márgenes de sección, y la reconstrucción puede realizarse con el estómago, como en este caso, ¿no?, que se está reconstruyendo con estómago. Hay otro tipo de cirugía, la esofaguectomía transhiatal más laparotomía más cervicotomía. Se ingresa por vía abdominal, se realiza la esofaguectomía a través del hiato esofágico, y en este caso la reconstrucción ha sido gástrica, reconstrucción con estómago. Ahora veamos un último tema en cuanto a patología de esófago, que es la perforación esofágica. En cuanto a sus
etiopatogenias o a su etiología, podemos encontrar que la perforación esofágica en un 54% de casos es lamentablemente iatrogénica. En casi 20% de casos es traumática, es espontánea, el síndrome de Boehm 16%, por ingestión de cuerpo extraño en 7%, sobre todo frecuente en niños, y tumoral en un 4%. ¿En qué casos se produce la perforación iatrogénica? En casos de instrumentación al paso de un endoscopio, o intraoperatorio en el curso de una cirugía de esófago por alguna otra patología, o en el caso de tratamiento con radiación o escleroterapia en menor porcentaje. En el caso de la perforación esofágica traumática, tenemos que esta puede ser trauma penetrante, trauma cerrado o la ingestión de cáusticos. Los lugares más frecuentes de la perforación esofágica: a la cabeza torácica en 54%, luego viene cervical 40% y abdominal en un escaso 6%. La clínica de la perforación esofágica lo va a representar a la cabeza la mediastinitis, dado que el lugar más frecuente de perforación esofágica es el tórax. Este va a inflamar la zona del mediastino y producir la mediastinitis, que es una condición altamente grave y de alta morbimortalidad. Esta se va clínicamente a evidenciar como fiebre, dolor torácico y leucocitosis. Conduce a una sepsis de rápida evolución, enfisema en el cuello, derrame pleural y neumotórax. ¿Qué debemos hacer frente a una perforación esofágica? El tratamiento va a estar en relación a cuánto tiempo ha pasado de la perforación hasta el momento del diagnóstico. Si hay menos de 6 horas de perforado el órgano hasta el momento del diagnóstico, entonces el tratamiento quirúrgico consistirá en toracotomía de urgencia, sutura y drenaje. Por el contrario, si ya pasaron más de 6 horas de perforación, el tratamiento quirúrgico será solo drenaje, una derivación, y la reconstrucción de la perforación se realizará tardíamente. Entonces, que quede bien claro, el punto de corte para decisión de tratamiento quirúrgico en la perforación esofágica son 6 horas. Menos de 6 horas de producida la perforación, toracotomía, sutura y drenaje. Más de 6 horas de producida la perforación, solo drenaje, derivar y reconstrucción será tardíamente.